Perfecto. Entonces, aprovecho de saludar a todos, a todas en este taller de Excel intermedio. Les voy a compartir pantalla para que veamos los últimos ejercicios, como les comentaba recién, para dedicarle un ratito a estos dos ejercicios que eran un poquito más complejos, que era el 12 y el 13, donde, para contextualizar un poquito, estábamos en filtro avanzado y íbamos a agregar fórmulas. Y esa también es una gracia de estos filtros. Entonces vamos a revisar 12 y 13. Entonces, ¿se acuerdan que nosotros, la gracia, resumiendo un poquito de filtro avanzado, la gracia de esto es que nosotros no tocamos la base, sino que extraemos la información y nos aparece en otro lado filtrada en el lugar que nosotros estimemos conveniente dentro de la hoja. Eh, y eso lo hacemos poniendo un criterio que anotamos en otro lado y nos aparece en un lugar deseado. Entonces, aquí el criterio no es algo que aparezca acá, no sé, una característica, como un nombre de una sucursal o un departamento o el código, sino que el promedio de los sueldos, que aquí está. El promedio, o sea, en fórmula, es 4.741. Así que eso está en fórmula, si lo ven acá. Entonces, ese va a ser el criterio de búsqueda. Entonces, eh, ¿cuál va a ser nuestro criterio? O sea, bueno, este es el que nosotros entendemos, pero el criterio tendría que ser algo que es verdadero o falso. Si es verdadero, pasa; si es falso, se queda. Entonces, ese es el comportamiento del filtro. Si es verdadero, pasa y se va a agregar; si es falso, no. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a poner aquí una fórmula como para seguir el patrón. Esto es opcional, pero para como lo hacíamos anteriormente, ¿se acuerdan? Encabezado y poníamos el dato. Entonces aquí lo que preguntamos es si el sueldo de Milton Cárdenas es mayor al promedio. Nosotros podríamos decir es mayor a esto. Eso sería como una fórmula, o sea, como algo más fácil. Y ahí estaría verdadero. Claro, es mayor al promedio. O lo otro sería como preguntarle, I10 es mayor a directamente el promedio de todo esto. Ahí se me olvidó el paréntesis, o sea, el paréntesis, y ahí está. Entonces, nos da verdadero, claro. Es mayor al promedio, entonces pasa, se va a filtrar. Entonces vamos a hacer el filtro avanzado. Nos vamos a la pestaña de datos, avanzadas, vamos a copiar en otro lugar, y ahí está el rango de la lista o de la base, está bien. El encabezado va a ser, o sea, el criterio va a ser este, y vamos a copiar en L9. Y ahí está. Pero aquí me salieron dos. Desaparecen. Claro, 5.000, 4.737 aparece, el 4.665 claro, estos y dos. el, y el Claro, este está bien. 4.535. Este está bien. Sería este y este. Y el 4.737 también, porque el promedio es Ah, 4.741. 431, claro. Son tres. En eso, ¿A todos, entonces, a todos les salió igual? No sé si alguien más. Sí, igual. Igual. Igual tienen, ¿cuántos? 12. Sí, 12. igual.
12, igual. Qué extraño. De verdad no sé por qué. ¿Será porque están en decimal? Y si le ponemos sencillamente 4741 en vez del promedio de la fórmula, ¿aparecerá lo mismo? No, 714. Pero apareció. Son 12. Claro, la cosa es ver si alguien quedó afuera. Yo tengo otra fórmula A ver, ¿cuál? que arriba el encabezamiento es sueldo y le pongo igual, comillas, mayor que, cierre de comillas, el símbolo como, no sé cómo se llama, como un pesito al revés así, y ahí pongo el promedio de una celda, de la celda I10 a la 10 a la I31, y ahí me sale correcto. ¿Cómo es? ¿La podría copiar y pegar en el chat? Eh, A ver, Estoy díctemela. medio complicado, pero Sí, eh, díctemela. a ver, ¿Cómo fue? cuando uno concatena, hay un símbolo, ¿cómo es? A ver, es igual ya, ¿Ya? ahí, comillas, mayor que, cierre comillas, ¿Ya? concatenar. ¿Fórmula concatenar? No. El símbolo que se coloca para hacer la operación de Ah, el I concatenar. comercial ese. Ese. Promedio, ahora pongo la fórmula promedio, Ujú. paréntesis, I10 a I31. I10, dos puntos, I31, cierre ¿Ya? paréntesis. Eso. Y arriba, en vez de poner fórmula, pongo sueldo. Esto. Eso. Y el promedio. A Ignacia le salen 11. ¿Y esto? A mí me sale el Claro, 10. 4. Ahí salen los 10. ¿Sí? Ahí está bien. Qué raro. Claro, porque debe ser un tema con los decimales. Es que esto. mm, Claro, Oye, y si la ahí fórmula, sale correcto. pero Claro, lo entonces, que ¿cuál sería el hizo punto de la fórmula, es que aquí lo que hizo es preguntar, porque aquí no te contesta si es verdad, se fijan que no sale como verdadero o falso, sino que lo que hizo es mayor que el promedio. Entonces, después él pregunta directamente, ¿es mayor que el promedio esto? Y 10 y 11 y 12. Entonces, por dentro es verdadero o falso, no acá. Como que se oculta, lo hace por dentro. Entonces ahí, pero no sé por qué. Claro, verdadero y falso es por fuera. Qué extraño. Supuestamente la fórmula que hizo usted estaría bien, es decir, corresponde a la primera fórmula, Claro, es la que todos conocemos. sí, sí, estaba tratando de pensar por qué no. Claro, porque hicimos exactamente lo mismo, pero nos dio 12 y ahora da 10. Y si yo digo, por ejemplo, mayor 4740
y lo hago de nuevo. Me da lo mismo, los mismos 10. Pero con la Entonces fórmula se de saca todo promedio por no. medio. Con Entonces, la fórmula de promedio está rara. La voy a hacer de nuevo. Hola, no probé yo arriba el encabezado que ahí no decía fórmula y en el que yo puse dice sueldo. No sé si al poner fórmula a lo mejor ahí no da. No. Es solo un ¿No? encabezado, nomás un dato. Pero yo lo que hice, por ejemplo, aquí es poner directamente lo mismo que esto, pero el número, 4740. Y ahí da. Y ahí dan los 10. Y ahí sí están los que corresponden. a ver cómo fue la fórmula entonces. No hice ninguna Ah, fórmula, sino que calculé el promedio a mano, o sea, mediante sí, una fórmula, y lo que hice que el criterio fuera que o sea, le pregunto, ¿el sueldo es mayor que 4740, claro, que es el promedio? Y ahí pasa. claro. Claro, puede ser lo que dice Mauri, que dice si se cambia el monto de I10. Claro, porque haciendo la fórmula yo pregunto exclusivamente por I10. Y claro, es verdadero, pero después va a ir en función de fila. ¿Se acuerdan como nos fijamos? Va a ir hacia abajo. Oh, pero misterios del Excel. Está embrujado de repente el Excel. Esa tarea para la casa para mí, para ver por qué en la fórmula pasan más. Pero yo creo que está relacionado con los decimales de esto. Creo, así como abuelo paja. Ya, para seguir avanzando. Pero se entendió, o sea, el procedimiento, digamos. Sí, muchas gracias. ¿Sí? Sí, sí, ¿Sí? pero con la Claro, fórmula que quedó sí, quedó medio ahí medio ahí. raro. Em, pero claro, Bueno, el objetivo aquí es que veamos que se puede complejizar un filtro y la gracia también es que podemos hacerlo ahí, o sea, es superior al autofiltro. Eso es lo que queremos demostrar. Entonces, con el ejercicio 13 también podemos hacer lo mismo. Nos dice que cuyo código, mostrar a los empleados cuyo código termina en 8 y 9 y trabajan en Santiago y Concepción. Entonces aquí ponemos código, o podríamos copiar y pegar, y sucursal. Entonces, ¿se acuerdan que usamos varias opciones para preguntar o buscar caracteres? ¿Se acuerdan, por ejemplo, no sé, decíamos A, que A es el primer carácter, o por ejemplo, signo de pregunta para que no sabemos cuál es el primero, pero el segundo es A, y así. Tenemos asterisco, que decimos cualquier carácter en cualquier lugar, que es el comodín, pero aquí es el último. Entonces, para eso vamos a usar función derecha. Entonces decimos derecha, que nos dice devuelve el número especificado de caracteres al final de la cadena. O sea, el último o los últimos de la derecha. Hay otra que es izquierda, que da los del principio, o sea, los primeros de la izquierda de una cadena de texto. Por ejemplo, para que entiendan, este es mi nombre. A ver, no, que tienen los mismos caracteres. Eduardo. Ese es mi segundo nombre. ¿Cuál es el primer carácter de la izquierda? P, E, ¿cierto?
¿Cuál es el primer carácter de la derecha? O. O, perfecto. Entonces, eso es lo que vamos a hacer con esta fórmula derecha. Es extraer cantidad de caracteres que necesitamos de la derecha. Por ende, son los últimos de la cadena de texto. Entonces nosotros decimos que esto y 10, perdón, es A10. Me quedé pegado con el sueldo. A10. Y vamos a sacar el primero. Entonces, el primero tiene que ser, o el último, digamos, de la derecha, tiene que ser igual a 8. Lo ponemos entre comillas porque lo queremos como carácter, no como valor numérico. No va a ser igual a 8 porque está hablando de cadena de texto, no cadena numérica. Cuando hablamos de texto en Excel es un carácter y es un dibujito, digamos. No es un número, no es un valor numérico en sí mismo. Entonces, por eso lo ponemos entre comillas. O sea, esta figura, el número 8 como figura, ¿es igual a esta otra? ¿Son iguales? ¿Son el mismo carácter? Entonces va a decir verdadero o falso. Si es verdadero, pasa por el filtro. Si no, se queda. Si es falso, se queda. Entonces, claro, el primero es falso porque el último carácter de A10 es 4. Entonces decimos que eso y que es de Santiago. Dijimos 8 y 9. Entonces, siguiente, derecha. El texto va a ser el mismo. Número de caracteres, el último de la derecha. Y decimos que esto es igual al carácter del número 9. Perdón, se me olvidó ahí. Punto y coma. Ahí está. Y decimos Santiago nuevamente. Y lo mismo para Concepción. Y aquí podemos usar asterisco porque sabemos que el resto va a ser, no hay otro Conce, sino que es uno solo. Y acá lo mismo. Derecha. A10. El último. Y tiene que ser igual a 8. Y lo mismo, para 9. A10. El último de la derecha igual a 9. Y ahora partimos. Ya hicimos todos los criterios. Copiar en otro lugar. Los criterios son los mismos. Y L9. Y no pasa nada. ¿Por qué no pasó nada? Ah, porque tiene que ser exactamente igual. Mejor es copiar. Sí. Creo que por eso. Vamos. ¿Qué pasó? Hoy Yo día lo tengo, ¿eh? estoy... ¿Lo tiene? Hoy día estamos Sí. mal. Si igual Me voy a derecha mandar a hacer el... a 10 es igual a, es decir, 1 es igual a asterisco 8. 1 y el 9, 8 y 9. ¿Sí? Sí. ¿Y se Yo creo acuerdan la que clase pasada? sí, es que yo pienso que yo copié y ahí sí me resultó. Porque al escribir algo pasa, siempre. Ahí en la parte donde dice código arriba, eso lo coloqué fórmula solamente. Ah, Bueno, pues, fórmula. puede ser eso. Ahí sí. Sí, Claro, porque fórmula, estaba ¿eh? buscando el mismo criterio de acá.
Entonces decía, claro, todo esto es falso y no hay la expresión falso acá. Así que lección. Estamos Tiene que ser algo se ahí aprendió. nuestro encabezado. Yo también lo aprendí eso, no lo sabía. Entonces ahí está, son, claro, los que 6. terminan en 8 y 9 y son 6. Así que ahí me confirman si les funciona, varios aquí me han confirmado. Bueno, si hay dudas con esto también puedo explicarlo. Me comentan nomás. Me funciona perfecto. Sí, está bien. Ok. Excelente. Entonces, ¿hay dudas con esto de los filtros avanzados? ¿Algo que haya quedado en el tintero? ¿No? Yo creo que La practicar duda más que que nada. tengo, Sí, eso. la duda que tengo, David, es Muchas gracias. cuando dice, muchos está hablando de que decía y o Santiago y o Concepción. Eso afecta también la fórmula, ¿no? Es decir, el desarrollo del ejercicio. Sí, porque es lo que yo les mencionaba, de que si es verdadero va a pasar y si es falso no. Y se acuerdan Ah, que en la sí, primera clase vimos y, sí, que y sí, es que todos sí, sus valores tienen que ser verdaderos, no justamente. uno solo. Uno solo que sea verdadero es verdadero. Entonces, los que también lo comentábamos la otra clase, que por ejemplo, a ver, en uno más, un ejercicio más normalcito, este, por ejemplo, que el código es E y trabajan en la sucursal de Concepción o Viña. Entonces, el código es E, Concepción y Viña. El sistema no es que busque, por ejemplo, así, sino que voy a hacer zoom para que nos concentremos en esto. Perdón, ahí está. No busca así, sino que busca así. Entonces el sistema dice, ya, que tenga su primer carácter E y que sea de Concepción. Los dos tienen que ser verdaderos, si no, no pasa. Correcto. Entonces, y el otro. O que sea E su primer carácter y que sea de Viña. Entonces, cualquiera de estos, o que se cumplan estos dos, o que se cumplan estos dos. Y van a pasar. Entonces, no sé si entiende que, claro, y hacia el lado y o hacia abajo. Sí, Eso, por eso es ahí sí, importante entender ese criterio. Por ejemplo, cuando son más de dos. La gracia es que en estos filtros podemos agregar muchos criterios y también la mayor gracia es que no estamos tocando la base, que eso es lo más complicado cuando trabajamos en esto, en estas sábanas, en estas bases de datos. Entonces podemos trabajar, filtrar muchas veces, pero sin tocar lo que es importante, pues, el archivo principal. no se modifica, claro. No, no. Y eso es lo más importante. Entonces, ya pasamos filtro avanzado. Muchas gracias a todos por ahí prestar harta atención y también hacer hartas preguntas. Esa es la gracia, que podamos entender bien las funciones, las herramientas y después las podamos aplicar en nuestro trabajo, en la vida real, que ahí es donde realmente importa.
el utilizar esto. Ahora les voy a dejar un ratito, unos minutos, para que puedan abrir el que les envié hoy, que es tabla dinámica. Le voy a dar un par de minutos para que puedan abrir. ¿Al correo envió? ¿Al correo? Sí, lo envié al correo. Lo envié como 7:30, por ahí. Lo quise enviar más encima de la hora para que lo tuvieran ahí fresquito, ahí, de los últimos correos que le llegaron. Ya, estimados. Entonces, vamos a comenzar con tabla dinámica. ¿Qué son las tablas dinámicas? Generalmente nosotros tenemos una base de datos al estilo como lo que estábamos trabajando antes, donde, por ejemplo, planillas de sueldo o, no sé, ventas, por ejemplo, em, donde no solo hay información en cuanto a datos, em, por ejemplo, fecha de nacimiento, texto, mezcla de texto con número, un alfanumérico, y plata, monedas o dato contable. Es como a veces las bases de datos son como muy versátiles, como que abarcan distintos tipos de datos, em, y a veces tenemos que resumir, pero ahí está el problema, que tenemos que resumir y son muy distintas. Como resumimos, por ejemplo, la fecha o sumar a la rápida cuántos integrantes, cuántas personas hay en esta base. O, por ejemplo, sumar solo lo de Concepción, los sueldos de Concepción. Claro, ¿se acuerdan que lo podíamos hacer? Lo vimos en subtotales, creo que lo vimos, no recuerdo. Pero se puede hacer aquí, en el subtotal. Pero a veces queremos más información. Por ejemplo, máxima bonificación de cada departamento. ¿Quién fue el que recibió máxima bonificación y desglosado en cada sucursal o por cada departamento? O el porcentaje de los sueldos por sucursal. ¿Cuál es el mayor porcentaje de la cantidad de gasto en sueldo
Entonces, como que se va complejizando la información. Y esa la podemos lograr mediante una tabla dinámica. Y como lo dice, es dinámica. O sea, si los datos cambian aquí, va a cambiar en nuestra tabla también, porque es dinámica. Entonces, esta es como de las herramientas más poderosas de Excel. Y muchos la usan, o sea, muchos usan Excel exclusivamente por la tabla dinámica. Entonces, presta atención a esta herramienta porque es muy útil y probablemente su trabajo la utilice bastante. Entonces, aquí el enunciado, aquí arribita, nos dice crear una tabla dinámica que muestre el total del sueldo destinado a cada sucursal. Claro, es lo que yo les decía. ¿Cómo podemos desglosar por cada sucursal la cantidad de sueldo que se gasta en cada una? Entonces, esto lo podemos hacer en la pestaña Insertar y está aquí, tabla dinámica. En algunas versiones de Excel aparece esta, la tabla dinámica recomendada. Por ejemplo, aquí, si uno abre, de inmediato da como sugerencias de lo que podemos nosotros calcular. Pero nosotros queremos una en blanco, como para entender manualmente cómo funciona esto. Eh, entonces, vamos a hacer clic en tabla dinámica. Y lo que nos aparece aquí es muy parecido a lo que vimos en filtro avanzado. Primero nos dice una tabla, un rango. O sea, ¿cuál es la base? Y aquí la seleccionamos. Si está el clic o está seleccionada una celda dentro de la base, automáticamente va a seleccionar todo. Entonces, dentro de un archivo podemos nosotros seleccionar un grupo o un rango de celdas. O nosotros podemos elegir una fuente de datos externa. Si tenemos un SQL, que son bases de datos o pilas de bases de datos compilados desde otros lados, no sé, OneDrive, SharePoint, que son son nubes que se utilizan en los trabajos, en Office 365 o cosas así, podemos nosotros conectarlo desde acá. Pero aquí estamos usando dentro del Excel de nuestro mismo archivo, estamos con una base pequeña, entonces lo vamos a hacer siempre desde acá. Eh, lo otro es que dice elija dónde colocar el informe. O sea, va a crear esta tabla dinámica, se va a crear en otro lado. Puede ser dentro de esta hoja o fuera de ella en una hoja nueva. Yo me equivoqué de hecho porque como utilizo esta se me olvidó no guardar y guardé y hay dos hojas probablemente en la tabla dinámica que tienen ustedes. Bórrenlas nomás. La que dice hoja 1 o hoja 2 algo así. Bórrenlas nomás porque vamos a crearlas estas mismas. Son estos mismos ejercicios ya desarrollados. Así que para que no se mareen, bórrenlos nomás. Entonces, lo que les decía, dice, elija dónde poner el informe de tabla dinámica. ¿Quieres ponerlo, por ejemplo, aquí al lado? Puede ser al lado de la base de datos. Eso igual es práctico porque vamos consultando las dos cosas y están en el mismo lugar, entonces nos ahorra clics. Pero también podemos, para, para que esté más ordenadito, eh, podemos nosotros usar una hoja existente, perdón, como les decía, al lado, o crear una nueva hoja. Por defecto siempre va a estar nueva hoja. Entonces, para que mantengamos el orden, usemos esa. Y lo otro es que si queremos analizar varias tablas, eso ya es un poquito más complejo y no sé si ustedes han escuchado de Power Pivot, los que trabajan en oficina o están más familiarizados con el Excel, utilizan el Power Pivot, que eso quiere decir de que podemos relacionar varias tablas que no tienen nada que ver entre sí. Y eso ya es modelado de datos. Cruza, unos a muchos, muchos es a muchos, eso ya es avanzado, ya el mundo del avanzado. Así que no se preocupe porque no lo vamos a ver. Pero está la opción, eso es lo que quiero explicar.
que está la opción de complejizarlo mucho más. Entonces nosotros estamos aquí piano a piano, paso a paso, subiendo la escalera. Eh, entonces vamos a verlo de modo básico y de a poquito vamos a ir complejizando. Pero esto de unir varias tablas no lo vamos a ver ahora. Eso se ve en un avanzado, por si acaso. Entonces no agregamos esto a un modelo de datos, porque es simplemente una tabla, entonces no la tenemos que cruzar con nada. Entonces, no se da ticket y aceptamos. Y aquí nos aparece un cuadrito que va a generar un informe que es dinámico, entonces esa es la gracia, por eso está aquí en blanco, porque nosotros lo vamos a dinamizar, o sea, vamos agregando cosas y quitando, incluso se puede ir cambiando esta base, esta de aquí, puede cambiar en sus datos y va a cambiar acá. Entonces esa es la gracia de esto. Entonces nos dice el enunciado que son los sueldos por sucursal, ¿cierto? Entonces aquí nos aparece este cuadro que dice campos de tabla dinámica y nosotros podemos seleccionar los campos que se agregan al informe. El informe tiene que ser los sueldos por sucursal. Entonces, ¿quiénes están involucrados? Sucursal, ticket y sueldos, ticket. Y automáticamente ya nos salen las etiquetas de fila, o sea, todos los involucrados que son las sucursales y los sueldos. Y aquí nosotros podemos, vamos a quitarle los decimales, lo vamos a poner en formato moneda y ahí está, y este también. Ahí está. Entonces, de acuerdo al contexto del dato, se va a mover aquí. Por ejemplo, sueldo es un valor numérico, entonces lo va a poner en valores. Y nosotros podemos aquí elegir, bueno, automáticamente lo puso en filas, pero nosotros podemos, también voy a sacar el ticket acá, y podemos arrastrar. Por ejemplo, sucursal lo puedo arrastrar y lo puedo poner en columna, y luego el sueldo, bueno, tiene que ir sí o sí en valores, porque el cálculo que queremos realizar. Entonces puede ir en columna o aquí en fila. Ahí a nuestro gusto. Entonces en columna, se fija, o en fila. Ahí a gusto de ustedes. Ahí les dejo un ratito para que jueguen con su primera tabla dinámica. Si hay dudas, pueden plantearlas, no hay problema. Súper. ¿Alguien más? ¿A todos les funcionó? Sí, perfecto. Ok, vamos con ejercicio 2. Bueno, antes de que se me olvide, ¿se fijan lo importante que es poner encabezado en las bases de datos? Uno lo vería no tan importante, pero por ejemplo en una tabla dinámica es súper importante, porque se fijan que acá los campos
o los encabezados, o sea, las columnas, tienen nombre. Si no, diría columna 1, columna 2, columna 3. ¿Y qué es columna 1? ¿Qué es columna 2? No sabemos, tendríamos que ir a cada rato acá a consultar qué es. Ah, columna 1 es el código, columna 2 es el apellido, segundo apellido y así. Entonces, imagínense el tiempo que nos ahorramos simplemente por el hecho de poner encabezado. Entonces, es súper importante en una base de datos, recuerde siempre nombrar de manera muy útil o como muy fácil a los encabezados o los campos o las columnas. Entonces, una buena práctica que poder realizar. Aquí apareció aquí al lado. Ahí. Entonces, 2. Dice, a partir de la celda L6, que está acá, dice crear una tabla dinámica que muestre la bonificación pagada en cada sucursal y en cada departamento. Entonces vamos a crearla. Insertar tabla dinámica. Seleccionamos la tabla, que es todo lo que está acá, está bien, en una hoja de cálculo existente, porque nos dice al ladito, o sea, en L6, acá. Y aceptamos. Y el enunciado nos decía que bonificación pagada por sucursal. O sea, por sucursal en filas, arrastramos acá, y departamento en columnas. Y esto va a ser la bonificación en valores. Y ahí está. Entonces, desglosado por columna, perdón, en fila por sucursal y en columna por departamento. Y el total. Ahí está, lo vamos a arreglar. Y ahí está en... Otra cosa importante acá es que podemos nosotros cambiar el formato. Y esto lo podemos hacer aquí en la pestaña diseño. Si hacemos clic dentro de la base, nosotros podemos cambiar el diseño, o sea, cambiar el color. Ahí, como para que sea más legible. Em, por ejemplo, en una base o en una tabla dinámica grande, nosotros podemos crear subtotales. ¿Se acuerdan que le había mostrado otra forma de poder agrupar sumas? Podemos agregarla o quitarla acá. Podemos agregar o quitar los totales generales. Por ejemplo, aquí hay un total general por este lado y otro por acá. Tal vez no sean necesarios ambos. Entonces, podemos activar solo el de fila o solo el de columna o los dos. O dejar los dos como fue como había estado. O incluso quitarlo, porque a veces necesitamos el dato único. No necesitamos un total general o una gran suma. Entonces aquí nos permite quitarla. Lo otro es resumir. O sea, podemos hacer esquematizar. Por ejemplo, aquí que quede más en formato como de celda. No repetir, repetir. Bueno, eso se va a ver más diferenciado
en tablas grandes. Estas son chiquititas, así que no se va a ver tanto la diferencia. Agregar una fila en blanco o quitarla. A veces como que marea tanto número, entonces podemos nosotros como hacer una fila por medio que sea en blanco y así es más amigable nuestro informe. Podemos agregar bandas, filas, columnas y los encabezados que se destaquen o no, también podemos hacerlo. Entonces podemos nosotros transformar el diseño de nuestra tabla dinámica. Vamos con el 3. Dice, en una nueva hoja, mostrar el promedio del sueldo y aplicar un Disculpe, no me filtro. resultó el 2, ¿El 2 no le funcionó? ¿no? ¿Qué no le funcionó que esté al lado? Claro que esté al lado. Tiene Me que, fui a tabla dinámica y me sale ahí hoja nueva o de cálculo u hojas de cálculo existente, ¿cierto? claro, hoja de cálculo existente y luego en la barrita de ubicación, Ya, usted pone ahí la celda L6. L6. A ver, pongo L6, ¿cierto? Ajá. O hace clic en la celda, A ver, puse eh, L6 mejor porque delante puse la celda y no no pasa nada. me aparece tabla dinámica, me aparece el dibujo que sale al lado Ah, ya. de la tabla dinámica. ¿Y Ese esto con, y este le sale? me sale también. Claro, y ahí usted tiene que seleccionar entonces. A Arrastrar ver, sucursal a columna, perdón, a fila. sucursal y bonificación. Claro, Departamento. A ver, a pensar por columna. claro, tiene que ser, perdón, departamento en columnas, sucursal en filas y bonificación a valores. Departamento en columna. Ya. Sucursal en filas. Ya. Sí, ahora sí. Ahora sí, Sí, perfecto, ahora sí. Ya. excelente. Súper, ¿vamos bien? ¿Alguna consulta? Una consulta. Sí. ¿Qué pasa de que a veces aparece la tabla dinámica como no larga y no hacia abajo, sino que hacia el lado? Ah, va a depender de acá, de que si ponemos columna o fila. Por ejemplo, podemos nosotros este departamento, por ejemplo, ponerlo en fila y no hay problema. Se fijan que va como de glosado y podemos nosotros eh, achicarlo. Sí, sí, sí. Sí, lo que pasa es que a veces aparece el encabezado hacia el lado, antes de empezar a colocar Este, los datos. No, 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 la tabla misma, la tabla de inicio, antes de empezar a llenar datos. ya, como una cosa así, así. Eso. A veces me sale hacia el lado eso. Ah, no, no es por el espacio solamente. No, no, Ah, no tiene nada que ver. La cosa es que aquí está en blanco, entonces no sí. afecta en nada. La gracia es Ah, que ya. después cuando empecemos a poner los datos, ahí cambie. Pero la otra no es tema, no No, es tema porque está en blanco. ya. No, no. Vamos con el ejercicio 3, ¿ok? ¿Vamos bien? ¿Alguna consultita por ahí? El otro es el ¿Mm? dato a insertar. Sí, de acuerdo a cómo lo pidan, yo lo puedo colocar en la misma hoja o una hoja nueva, ¿cierto? Claro, claro, cuando tenemos el menú de tabla Correcto. dinámica. Por ejemplo, en el 3, aquí ya tenemos toda la base seleccionada y recuerden esto.
Eso es lo que también comentábamos en el ejercicio anterior, que podemos nosotros, una nueva hoja, se nos va a crear una nueva, o en un lugar determinado dentro de esta hoja, del ejercicio 3. Sí, Entonces, nueva hoja, y ahí está. Y el ejercicio 3, que era lo que decía, promedio del sueldo destinado a cada sucursal. Entonces, sucursal y sueldo. Pero aquí es la suma del sueldo y lo que necesitamos nosotros es el promedio. Entonces, ¿cómo lo sacamos? Aquí por defecto siempre va a ser una suma. Si de hecho aquí está el signo de sumatoria. Entonces, por defecto, esto siempre va a sumar. Eso también tomarlo en cuenta. Siempre va a sumar. Incluso podríamos nosotros poner, no sé, un índice. O sea, por ejemplo, me refiero a índice, por ejemplo, esto. Poner un 1, 2, 3, 4, 5 y así. Incluso si hacemos esto, o sea, un índice, esto también lo va a sumar. Entonces, eso es importante tomar en cuenta. Cualquier valor numérico dentro de una tabla dinámica se va a sumar, siempre. Así que ojo con eso, tener esa precaución. Pero aquí no tenemos índice y no sé, en una columna vamos a saber que hay un índice, entonces ¿para qué lo vamos a sumar? O sea, tener esa precaución nomás, tener ojo con eso. Entonces, por defecto, cualquier valor numérico se va a sumar, pero nosotros queremos el promedio. ¿Cómo lo hacemos? En suma de sueldo, clic derecho o acá en este botoncito, dice configuración de campo de valor. Entonces vamos a abrir ahí y aquí dice el nombre personalizado. Nosotros podemos cambiar el nombre. Eso es una cosa. Y luego el resumen, ¿qué va a ser? Un recuento, un promedio, un valor máximo, mínimo, un promedio. Entonces seleccionamos promedio y aceptamos. Y ahí nos sale, se cambió la suma a promedio. Y lo otro que nos decía es que hay un filtro por departamento. Entonces esa es la gracia de la tabla dinámica, que nosotros a la vez un cálculo no solo lo podemos resumir, sino que también lo podemos filtrar. Entonces, departamento lo arrastrea a filtros y aquí, fíjese, hay un filtro. Entonces nosotros podemos seleccionar de a uno, por ejemplo, por departamento, o aquí abajo podemos seleccionar varios, o seleccionar todos. Y ahí está. Les dejo ahí un ratito para que lo puedan ver. a mí, por ejemplo, David, en el ejercicio, en la tabla misma, dice etiqueta de fila y promedio de sueldo. Arriba, en tu pantalla dice departamento y todas. Eso no lo tengo yo. Porque tiene que arrastrar departamento a filtros. ¿Lo hizo? Miren. No. Ah, sí, sí, ahí Sí, sí. ahí Eso está. me faltó. Me faltó eso. Súper. Una consulta si yo integro
otro dato a la base de datos, tengo que nuevamente tomar la fila completa, ¿cierto? Porque si no, no lo toma automáticamente. Como si aquí mismo, por ejemplo, uno Claro. agrega más Yo datos. pongo abajo, por ejemplo, abajo yo pongo otro criterio más, otro, Ujú. el 29, por ejemplo. Lleno Claro, datos, aquí. automáticamente no lo toma, ¿cierto? No, sino que, por ejemplo, No, uno va aquí a analizar tabla dinámica y ¿sí? aquí uno pone actualizar. Y ahí va a tomar los datos del otro lado y Automático y ya. cambia. Sí. O sea, no es Ah, no, automático, sino que yo tengo que apretar este botón, el sí, actualizar. sí, sí, sí. No es que yo tenga que nuevamente tomar nuevamente la hoja completa, ¿no? No, simplemente Ya. apretar el botón y listo. Sí, sí, Por sí. ejemplo, aquí Y ahí actualizar, automáticamente los datos se modifican, ¿cierto? Solos. claro. Por ejemplo, Ya. este es del ejercicio 3, ¿cierto? Miren, vamos a borrar algunos. Y cambio. Ahí sí. Ah, ya, ya, ya. Solo con ese botón. Claro, a veces tenemos muchas tablas relacionadas, entonces puede ser el actualizar, que ¿Sí? actualizar va a ser solo este o todo lo que hay acá. Porque este es solo un informe, nosotros podríamos poner varios más, podríamos poner un promedio del sueldo, podríamos poner suma del sueldo, valor Sí. máximo y así, varios cuadritos. Eso. Eh, sí, Muchas gracias. de nada. ¿Alguna otra duda, estimados, estimadas? ¿No? Entonces, ¿les parece que hagamos una pausita de 10 minutos? Ya hemos avanzado bastante. ¿Les parece? Sí, Perfecto. Eso es. Ok, entonces nos vemos en 10 minutitos. Ok, entonces volvemos con la grabación. Aquí estamos listos. Gracias. Excelente. Entonces vamos con ejercicio 5, donde nos dice, muestra cuántos 4. empleados, perdón, 4. Cuántos empleados casados, solteros, viudos, divorciados hay en la empresa y además en qué sucursal trabajan. Entonces aquí tenemos el estado civil y necesitamos saber cuántos, o sea, los respectivos estados civiles de cada uno. Entonces vamos a hacer la tabla dinámica. Sabemos que dentro vamos a hacer una nueva hoja. Eso dice el enunciado, ¿no? No recuerdo. Sí, nueva hoja. Nueva hoja. Entonces, sabemos que el estado civil es el que está en cuestión. Se lo vamos a poner en filas. Entonces, ¿cómo podemos llegar a saber un conteo de algo? Sabemos que los valores son en valor, o sea, los valores numéricos se van a sumar y se ponen en el cuadro valores. Pero ¿qué pasa cuando ponemos un valor no numérico? Por ejemplo, un apellido. Lo que va a hacer por defecto es contar. Entonces, cuando ponemos un valor no numérico, como un apellido o un nombre, va a ser el conteo. ¿Cuántos primeros apellidos hay? Y ahí están, 22. Y los desglosa por el estado civil. ¿Qué más nos dice el enunciado? ¿Y en qué sucursal trabajan? En filas. Entonces vamos. Claro, ahí me equivoqué. En columna. Y luego en filas, la sucursal. Y ahí está.
Les dejo ahí un ratito para que lo vean. Ok, ¿alguna duda con esto? ¿Vamos bien? ¿Puedo hacerlo, don Bernardino? Sí, 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 lo que estaba un poquito ordenando un poquito el tema, Ah, pero lo perfecto. entiendo. Ok. Camila, dime, ¿Por qué era que había puesto el primer apellido? porque un valor no numérico lo va a contar por defecto. No va a sumar ni nada, sino que los valores numéricos los suma por defecto, pero un valor eh, no numérico, como el apellido, lo cuenta. Hace un conteo. Ah, ok, ya, ahora entiendo. Gracias. De nada. Ok, vamos con el siguiente, el 5, donde dice en una nueva hoja mostrar Oye, cuántos hijos. David, Sí, en el anterior decía ambos en fila, ¿no? eh, claro, ambos en fila. Eso lo arrastramos aquí y ahí está. Toda la razón. Ahí está desglosado. Pero en el fondo es lo mismo, ¿cierto? Sí, pero claro, como nos decía el enunciado, ambos en fila y para mostrarles que ya lo había mostrado antes, pero se puede desglosar y se puede resumir con estos botoncitos. Entonces nos sale como un subtotal y podemos desglosar. Y aquí hay otro botoncito que también nos permite expandir todo o contraer. Vamos con el siguiente, el 5. Nos dice cuántos hijos en promedio tienen las empleadas mujeres de cada uno de los departamentos en cada una de las sucursales. Entonces, los departamentos en las sucursales, o sea, sucursales, dentro están los departamentos y los hijos en promedio. Entonces vamos, insertar tabla dinámica. Entonces, hijos, pero esto tiene que ser promedio de hijos. Y decía en departamentos, en sucursal. Ya, aquí hay una cosita que nos decía en cada sucursal y en respectivo en cada departamento. Aquí, por ejemplo, yo hice en filas y está desglosado por departamento, pero dentro cada sucursal. Pero podemos hacerlo al revés, subiendo sucursal. Entonces hay como una jerarquía, un orden, como que se va desglosando. Por ejemplo, aquí ya está desglosado por sucursal, pero dentro de ellas los departamentos. Y si nos gusta, al revés. Y ahí está.
Eso es un Disculpa, en este detallito. ejercicio falta que sea mujer Claro, sí. ¿Cómo lo hacemos? Género. con género. Claro, exacto. Entonces, filtramos género y decimos que femenino. Y ahí está. Entonces se fija la versatilidad de esta tabla, que nosotros podemos desglosar información, calcularla y a la vez filtrarla. Son varias cosas que podemos hacer al mismo tiempo en un solo informe. Entonces podemos consultar muchas cosas, muchas variables dentro de estas tablas. Que de otras son un poquito. Algo pasó. ¿Aló? Por ahí Me sí. caí, parece. Sí, me A ver, caí. ahí sí. Sí, pensé que era mi internet. Parece que Internet, claro. Yo estaba diciendo que quedé pegadito ahí, quedé, se me pegó un poco, así que por favor, otra vez. Claro. Eh, eh, David, ¿podrías Sí, hacer cambiar la sucursal, ponerla en columna? claro. Acá. Ahí yo encuentro que hay algo raro, pero no sé cómo mejorarlo porque en los totales generales lo que hace es calcular el promedio. Claro, Por ejemplo, en contabilidad, cosa que si van ambos en fila no se detecta mucho. Por ejemplo, en contabilidad suman 5 y por lo tanto el promedio es 2,5. Eso claro. está bien. Pero fíjate que en Pero para abajo administración suma. hay, no, pero en administración en Santiago hay 0 y en Mm, Valparaíso hay 4 y por lo tanto el promedio debería ser 2. claro. Es que por ahí no asume que es 0 estando vacío. No, no. Porque, o sea, ¿se acuerdan? No sé si le había dicho que en base de datos nunca tiene que haber un dato vacío. Nunca. Entonces, por ejemplo, lo que hace aquí es que si es vacío o no hay información, para el sistema es una base, o sea, esto es como informático, es null, null, o sea, Sí, como que null no lo cuenta. Entonces lo que hace es como, ah, ok, entonces esta administración de Santiago no existe, entonces el promedio en realidad es 4 dividido 1, 4. Eso es lo que perfecto, hace. perfecto. Por eso está ahí como distorsionado. Claro, pero lo que dice Mauri, en hijos no está vacío, pero aquí en la base de datos no existe, ¿cómo es? Es el Santiago. Administración de Santiago que diga cero no existe. Por ejemplo, hay una administración Valparaíso, pero pongámosle Santiago. No deja. Otra cosa también que acá el promedio es 2,5. Y claro, no estamos diciendo ya dos hijos y medio, sino que tal vez el contexto sea un número entero. Pero ahí, bueno, pues lo podemos ahí ver según el criterio, pero recuerden que el objetivo aquí es que entendamos el funcionamiento
de acá de la tabla. Entonces vamos con el siguiente ejercicio, el 6. Nos dice en una nueva hoja mostrar qué porcentaje del sueldo se destina a cada sucursal. Entonces vamos a hacerla. Claro, aquí ya una cosa nueva que nos dice el porcentaje del sueldo. Entonces nos vamos a sueldo y sucursal. Claro, ahí está la suma. Se recuerdan, siempre por defecto nos va a aparecer la suma. Pero nosotros queremos porcentaje. Acá resume los valores. Entonces, tampoco aquí no hay ningún porcentaje, sino que necesitamos que muestre los valores distintos. Entonces nos vamos a la otra pestaña, mostrar valores como, y aquí donde dice sin cálculo, podemos nosotros seleccionar aquí el valor, el porcentaje del total general, o incluso podríamos, si hay más información, porcentaje del total de las columnas, o sea, desglosado en columna o desglosado en fila. Pero aquí el del total general. Aceptamos y se transforma en el porcentaje, y le vamos a quitar, y del total, que es el 100%, ahí está desglosado en cada uno. No hay problema, Mauri, mira. Seleccionamos la tabla dinámica, nos fuimos a sueldo, lo suma, pero acá en configuración de campo de valor nos vamos a mostrar valores como en la pestaña aquí de la derecha y seleccionamos porcentaje del total general y aceptar, y ahí nos aparece. Perfecto, vamos con el siguiente, el 7. Aquí dice, en una nueva hoja, mostrar qué porcentaje de la bonificación se destina en cada departamento y en cada sucursal.
aquí vamos a hacer algo similar al ejercicio anterior, pero ya desglosado en fila y columna. Entonces, bonificación. Y era, voy a revisar, departamento en fila y sucursal en columna. Departamento en fila y sucursal en columna. Ahí está. Y nos vamos nuevamente al porcentaje. El total general. Y ahí va a estar. Claro, entonces el total general nos va a mostrar que este porcentaje es de acuerdo a la fila y columna. O sea, Concepción, o sea, sucursal Concepción, el departamento de administración, tanto. Sucursal Concepción, departamento de contabilidad, 0. Y así, Concepción, logística, y así sucesivamente, Santiago, administración, Santiago, contabilidad. Pero nosotros podríamos desglosarlo de manera distinta, diciendo, por ejemplo, el porcentaje total de columna. Entonces aquí Concepción es en sí misma un 100% y se va desglosando por cada departamento. Lo mismo, Santiago es un universo de 100% y desglosado por cada uno. O por fila, o sea, en total de fila. También el total general es o el universo de 100% es el departamento de administración y desglosado por sus sucursales. Que también lo podemos cambiar desde ahí mismo. Desde configuración y mostrar valores como. Incluso nosotros podríamos decir porcentaje de, aquí hay otro, y podemos decir otro porcentaje, o de otro lugar, podríamos hacerlo. Y está tanto en fila como en columna. Ok, veamos el siguiente ejercicio. Ya vamos al 7, 8. Aquí ya hay una base, una tabla lista. Entonces ya vamos a trabajar en la segunda parte de las tablas dinámicas, donde vamos a agregar campos nuevos
pero no lo agregamos en la base, sino que en la tabla dinámica. Por ejemplo, aquí lo que dice el enunciado en el ejercicio 8 es que se cree el campo sueldo líquido, que va a ser el resultado de la suma del sueldo más la bonificación. Claro, ¿se acuerdan que los ejercicios anteriores, bueno, como en el filtro avanzado, el objetivo central es no tocar la base de datos? Entonces nosotros podríamos hacer la maña, la mala costumbre de aquí agregar un sueldo líquido y hacer la suma y agregarla acá. Pero el objetivo principal es no tocar la base, sino que nosotros hacer una información anexa. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a ir a la tabla dinámica y aquí en esta pestaña, analizar tabla dinámica, hay un botoncito que dice cálculos. Bueno, yo lo tengo así, pero hay en otros Excel que va a salir este botón directo. Campos, elementos y conjuntos. ¿A todos les aparece? Puede que esté así o así directamente. Entonces, en este caso, vamos a elegir campo calculado. Este, campo calculado. Entonces aquí se nos abre esta ventanita y nos dice el nombre. ¿Qué nombre le queremos dar? Sueldo líquido. Y luego nos dice cuál es la fórmula. La fórmula es sueldo, doble clic, o insertar campo, más bonificación. Ese es nuestro cálculo, o nuestra fórmula. Esas dos. Entonces ponemos a aceptar, y ahí nos aparece un nuevo cuadro que dice suma de sueldo líquido, porque se acuerdan que por defecto cualquier valor numérico lo va a sumar. Y ahí está, la suma del sueldo, o sea, el sueldo más la bonificación. Y lo interesante es que aquí, aunque no aparece bonificación, igual podemos hacer el cálculo e igual nos puede aparecer la información. Le dejó, le da error. A ver, vamos de nuevo. Cálculo, campo, elemento y conjunto, campo calculado. Bueno, va a depender de dónde puso el clic aquí, o sea, dónde seleccionó la celda, campo calculado. Me sale error. ¿Y qué error le aparece? ¿Seleccionó bien las cosas acá?
Ahí me avisan si les funciona, si no. Sí, ahora sí, perfecto. Ya funciona, perfecto. Vamos con el siguiente, el 9, donde dice, se planea aplicar un recorte de sueldo del 5% en cada sucursal de la empresa. Usando el comando campo calculado, inserta un campo que se llame nuevo sueldo y otro llamado diferencia. Este último debe mostrar la diferencia entre el sueldo actual y el nuevo sueldo. Entonces aquí vamos a hacer estas dos cosas, esos dos campos calculados. Tanto el que quita el 5% como esa diferencia. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos al campo calculado. Entonces, el primero dice que se va a llamar nuevo sueldo. Y la fórmula es, o sea, recortando el 5%. Bueno, aritméticamente se podría hacer de varias formas, pero por ejemplo aquí podríamos nosotros multiplicarlo por el 95%. Entonces ahí el nuevo sueldo va a ser esto mismo, pero disminuido en un 5%. Entonces ese es el primero. Y se fijan directamente, sueldo por 95%. Y, y ahí está. O sea, está con el menos 5%, ese recorte. Ese es el primero. Y luego está el que es diferencia. Entonces vamos a hacerlo nuevamente. Campo calculado. Y si se fijan aquí en el nombre, está aquí este botoncito que nos despliega y están todos los cálculos que hemos hecho en este libro. Entonces nos van a aparecer una lista, nosotros podemos modificar, podemos eliminar algunos que aparezcan. Entonces podemos nosotros tener la lista y podemos repetir en distintas tablas dinámicas los mismos cálculos. Entonces aquí vamos a hacer uno nuevo que se va a llamar diferencia y y si se fijan aquí están los cálculos que ya hicimos, los campos calculados, entonces sería el sueldo menos el nuevo sueldo, ¿cierto? Entonces aceptamos y nos aparece la diferencia. Ahí se los voy a dejar para que lo puedan ver. El nuevo sueldo y la diferencia.
¿Les funcionó? Ahí me comentan. ¿Funciona? Perfecto, don Luis dijo que funciona. Ok. ¿Lo puedo repetir? No, no me funcionó a mí. ¿No? No, no sé si apliqué algo mal. Vamos entonces a cálculos. El campo calculado. Aquí tenemos que poner el nombre de nuevo sueldo. Entonces, igual, sueldo, o sea, el que aparece aquí abajo, le hacemos doble clic, multiplicado o asterisco 95%. O sea, lo que va a hacer es multiplicar por el 0,95. Creo que esto podría ser así también. 0,95, que es lo mismo. Y nos va a extraer el 5%. Eso es una cosa. Y luego vamos a hacer un nuevo campo calculado que va a ser la diferencia. Y eso va a ser el sueldo, que es lo que aparece aquí abajo, doble clic, y el campo calculado, que va a estar aquí abajo también, que va a ser el nuevo sueldo. Entonces, sueldo menos el nuevo sueldo. Y ahí ponemos aceptar y nos van a salir los dos cuadros. No. ¿Al resto le funcionó? ¿Cómo van con ese? Si Valentina le funcionó. ¿Alguien más? ¿Cómo van? ¿Les funcionó? ¿Cómo van? Por favor, me comentan. Tengo que seguir practicando porque mi Excel está medio extraño, así que Está es ya. diferente, es diferente a Ah, ese, así que tengo que practicar nomás, así que tranquilo, ¿no?
Súper. No, Ahí, yo bueno, todavía no lo entiendo. no le funciona. No le aparecen los campos nuevos. No. Entonces, fíjense aquí en campo calculado, le van a aparecer aquí abajo o en el listado aquí arribita. Bueno, aquí son los que creé yo. Entonces, por ejemplo, podría yo eliminarlo. Lo voy a eliminar. Y desaparecen acá. Lo voy a hacer de nuevo. Entonces, clic dentro de la base. La pestaña se llama Analizar tabla dinámica. Claro, a mí me sale así, pero a otros les sale otro nombre, como a Mauri. Analizar solo, dice a Mauri. Puede que a otros no les salga ese. O sea, les salga de otro nombre. Pero son estas verdes. Y aparte es diferente el mío, pero ya lo conté ya. ¿Sí? ¿Encontró? Ah, qué bueno. Sí, porque es lo que les comentaba, que a algunos les puede salir, o sea, a mí me sale esto desglosado, cálculo, y dentro de estos campos, elementos, em, y a otros le puede salir incluso este botón al tiro, campo calculado. Así que ojo. Entonces ahí. Entonces, el que vamos a hacer ahora es el nuevo sueldo. Se escribe nuevo sueldo, ¿cierto? Claro, escribimos directamente nuevo sueldo, pero la fórmula vamos a quitar ahí el cero y lo que vamos a hacer es multiplicar el sueldo. Entonces vamos al campo sueldo, doble clic, sueldo, asterisco, que significa multiplicación, y 0,95. Entonces no estamos multiplicando por 1 o por 100, sino que por el 0,95, el 95% de esto. Entonces aceptamos y nos sale el nuevo sueldo. Lo voy a dejar ahí para que hagan ese primero. Lo voy Sí, a... hasta ahí voy bien. ¿Sí? Lo último me faltó. Ah, perfecto. Entonces vamos con el otro, que sería el nombre diferencia. Al aceptar no le aparece en la hoja, dice mamá. A ver, voy a... Si no, le debería aparecer aquí abajo en la lista. No sé si le aparece. Ah, Pamela. Le sale aquí. Entonces seguramente no está activado. Y ahí le muestra. No, tampoco. Ha dado alto problema este ejercicio. Sí, está Aquí, complicado. Que son diferencia. diferentes versiones. Sí, es que eso, cada Excel está en otro lado el botón. Sí, Entonces, eran sueldo, el campo calculado diferencia es sueldo menos el nuevo sueldo. Y ahí aceptar y aparece el otro, que también va a estar en la lista aquí. Ya, ahora sí, ¿Sí? Ah, excelente. ¿Qué había pasado? que se me olvidaba que era con doble clic para que apareciera como corresponde el número, o sea, el valor. Ah, el valor. Claro, y con eso ya se me solucionó. Ah, perfecto.
Era aquí cuando uno selecciona sueldo, por ejemplo, doble clic y tiene que aparecer aquí arribita. Por ejemplo, Claro, y aquí. eso me faltaba. Ok, Súper. ¿Se pegó otra vez? ¿Sí? ¿Yo? No. ¿No? No, Pensé que no, estaba pegado. estoy quieto. Sí. Entonces, estimados, estimadas, ¿hay dudas con esto? Hay que repasar harto, ¿no? Hay que Hay que sí, vean la practicar. grabación, practiquen. Sí, sí. Y bueno, igual nos quedaron 5 ejercicios de esto. Entonces, Es que igual es nos largo. queda, sí, y o sea, como les mencionaba, tabla dinámica es algo súper importante en Excel. Así que es bueno que lo aprendan bien. Eh, ahí metan mano nomás, no hay problema, y resolvemos las consultas el próximo martes, ¿ya? Si igual, si dicen, ¿sabe que no entendí tanto? ¿Podemos volver a repasarlo? No hay problema. Pero igual, practique, no se quede con esto nomás. Vaya No, practicando, vea algunos videos en YouTube, no sé, algún complemento, o mismo en la plataforma hay una unidad de tabla dinámica. Así que también la puede analizar, puede complementar el conocimiento que vimos hoy día. Así que practique, véalo ahí con calma y nos vemos el próximo martes. ok, ¿Ok? muchas muchas gracias. gracias. Así que estén bien, que pasen buena noche. Igual, muchas gracias. Igual.